Mi nombre es Cristian Durán y voy a hablarles sobre técnicas de iluminación, o mejor dicho, luminotecnia. ¿En qué consiste la luminotecnia? La luminotecnia es la técnica que estudia las distintas formas de producción de la luz, así como su control y aplicaciones para fines específicos. De manera técnica, la luz es una forma de energía que forma parte del espectro electromagnético visible para el ojo. Vamos a comenzar hablando sobre diferentes conceptos que son importantes y que van a ser utilizados de ahora en adelante. Primero, el flujo luminoso. Es la cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en todas las direcciones. Su símbolo es la letra Phi y su unidad de medida es el lumen, o mejor dicho, abreviado como LM. Un LM es igual a un CD por un SR, o sea, un lumen es igual a un lux por un metro cuadrado. Ejemplos de flujo luminoso. Aquí tenemos para hacernos una idea de cuánto es un lumen o cuando se nos hablen de diferentes cantidades de lumen, aquí tenemos una referencia. Lámpara incandescente para señalización es igual a un lumen. Lámpara incandescente clara de 400 vatios son 430 lumen. Lámpara a vapor de mercurio de 400 vatios es igual a 22.000 lumen y así sucesivamente. Iluminación o iluminancia. Es el flujo luminoso por unidad de superficie. Densidad de la luz sobre una superficie dada. Entonces aquí vemos que la iluminancia se representa por el símbolo E, su unidad de medida es el lux, que es igual al lumen por metros cuadrados. O sea, ¿cuántos lúmenes hay por metros cuadrados? Entonces, un lux es igual a un lumen por un metro cuadrado. Esto es lo que se define como iluminancia o iluminación. Ejemplo de iluminancia. La luna llena son 0.2 lux, que de noche cuando vemos que hay luna llena, en un sitio oscuro que no haya luz producida por bombillos, es bastante. La iluminación de emergencia es igual a un lux. Calle con buena iluminación es igual a 15 a 25 lux. Y aquí nos podemos hacer una idea de cuánto son estas cantidades. Un dormitorio es de 70 a 100 lux. Oficina de uso general, 500 lux. Sala de dibujo y cartografía, 1000 lux. Quirófano, de 15.000 a 25.000 lux. Bastante. Esto nos quiere decir que en un quirófano necesitan bastante luz. Bóveda celeste con cielo despejado es igual a 100.000 lux. Intensidad luminosa. Parte del flujo emitido por una fuente luminosa en una dirección dada por el ángulo sólido que lo contiene. El símbolo es igual a L y la unidad es la candela, o mejor dicho, CD. Aquí tenemos la iluminación o iluminancia. Ejemplo de intensidad luminosa. Lámpara reflectora de 40 vatios igual a 450 CD. Recordemos que CD significa candela, pero para no decir candela en cada momento, voy a decir CD o la abreviatura de la cantidad. Lámpara reflectora, 150 vatios. Lámpara par 38 por 120 vatios igual a 9500 CD y así sucesivamente. La luminancia. Intensidad luminosa emitida por una superficie luminosa o iluminada en una dirección dada.
el efecto de brillo que una superficie produce en el ojo. El símbolo es igual como L mayúscula y su unidad de medida es candela por metro cuadrado o CD por M cuadrado. Aquí tenemos ejemplos de luminancia. Una calle bien iluminada es igual a 2 CD por metro cuadrado. Papel blanco iluminado con 400 lux es igual a 100 CD por metro cuadrado y así sucesivamente. Entonces, ya hemos definido varios términos que se relacionan entre sí. Ahora hablemos sobre la ley fundamental de la luminotecnia. Aquí tenemos la ley inversa de los cuadrados. La iluminación es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que existe entre la fuente de luz y la superficie iluminada. Entonces tenemos la iluminación es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la fuente de luz, y tenemos la distancia, la fuente de luz y la superficie iluminada. Aquí tenemos diferentes superficies, entonces aquí tenemos cuánto es la iluminación para cada uno de estas superficies. Entonces tenemos esta fórmula, la cual debemos memorizar para utilizarla más adelante. Ley del coseno del ángulo. La iluminación es proporcional al coseno de ángulo de incidencia. Este ángulo es formado por la dirección del rayo incidente y la normal a la superficie en el punto de incidencia P. Entonces tenemos este ángulo. Aquí tenemos la definición que dimos hace un momento por el coseno. Esta fórmula también puede ser expresada de esta forma. Ahora vamos a hablar un poco sobre la luz y la visión. Entonces, vamos a hablar un poco del proceso de la visión. En el proceso de la visión se encuentran presentes 4 elementos fundamentales: la luz, un objeto, un receptor y un decodificador, que es el cerebro. Los rayos de la luz reflejados o transmitidos por el objeto estimulan a los receptores del ojo, los cuales transmiten señales al cerebro, donde éstas producen una sensación de visión. El cerebro y el ojo colaboran entre sí en transformar la energía radiante en sensación de visión. Entonces tenemos una fuente de luz, tenemos un objeto y tenemos el ojo. Finalmente tenemos el decodificador, que es el cerebro. Entonces este sería el proceso de la visión. Luz y la visión. La luz es energía electromagnética emitida dentro de la porción visible del espectro, mientras que la luz resulta de las diferentes combinaciones de longitudes de ondas de energía visible. El ojo responde a las longitudes de onda de energía electromagnética en el rango entre la radiación ultravioleta e infrarroja. Entonces tenemos que está entre 380 y 780. La longitud de onda, donde el ojo tiene su mejor respuesta, es en la porción amarillo verdoso del espectro, es decir, entre los 555. Luego decrece tanto hacia las longitudes más cortas hacia las más largas. Aquí tenemos el espectro electromagnético. Aquí tenemos la luz, tenemos los distintos rayos, o mejor dicho, las distintas ondas. Tenemos ondas largas, ondas medianas, ondas cortas. Tenemos el espectro de la televisión, rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos. Entonces aquí tenemos los diferentes espectros para los diferentes colores. El rango de visión se considera entre estos. Este espectro. Brillo. Como ya se dijo anteriormente, para poder ver es necesario que haya luz, un objeto, un receptor y un decodificador. El ser humano no ve iluminancia o lux, sino brillo, resultante de la luz transmitida o reflejada por una superficie. Este brillo se denomina luminancia y se mide en candelas por metro cuadrado. Entonces, como ya lo vimos, tenemos la fuente de luz medida en lúmenes y candelas. Tenemos la luminancia medida en lux. Luego
La luminancia candelas, que es candelas entre la superficie del cuadrado o metros cuadrados, y luego el cerebro decodifica todo este proceso. Entonces, en luminotecnia se distingue entre luminancia, que es lo que se mide, y brillo, que es lo que el ojo percibe. El brillo es subjetivo y depende del entorno visual. Campo visual. El campo visual es el área que el ojo abarca normalmente. Se extiende cerca de los 180 grados en el plano horizontal y en unos 130 grados en el plano vertical. No obstante, los detalles más finos solo se pueden ver dentro de un pequeño ángulo de tan solo 2 grados. Entonces, los pequeños detalles se pueden ver en este ángulo, o cuando forzamos un poco la visión para ver algún detalle, normalmente el ángulo es de 2 grados. Aquí tenemos normalmente el ángulo de visión que tenemos, que son unos 130 grados. Mucha gente piensa que el ojo humano ve a 180 grados, pero en realidad la visión, el campo visual son de 130 grados. Los detalles más finos se ven en una pequeña área llamada fovea. Los detalles serán cada vez menos claros a medida que se acerca al límite del campo visual. No obstante, los movimientos y los cambios de luminancia serían detectados aún en la periferia. No está de más recordar las partes del ojo. Tenemos los párpados, la córnea, la pupila, el iris, el lente, retina, fovea, que es lo que hacemos referencia hace unos momentos, punto ciego y el nervio óptico. La acomodación. Acomodación es el proceso en el cual el ojo localiza y enfoca un objeto. Cuanto más cercano esté el objeto, más convexa se pondrá la lente. Más lejano, el objeto, más plana será la lente. Cuando la lente no puede adaptarse al cambio, se utilizan cristales recetados. Recordemos que si hablamos de la lente, estamos haciendo referencia a esta parte del ojo. Entonces, tenemos el ojo, tenemos la lente se redondea para la visión cercana y el lente se aplana para la visión lejana. La adaptación. La adaptación involucra el tamaño de apertura de la pupila y la sensibilidad de la retina. La pupila del ojo se contrae frente a elevados niveles de iluminación y se dilata en medida que la iluminancia decrece. No necesita más tiempo en adaptarse en altas luces a la oscuridad que a la inversa. Aquí lo vemos, cómo se adapta cuando estamos en un sitio iluminado y cómo se abre la pupila cuando estamos en sitios oscuros. Normalmente, como lo acabamos de indicar, cuesta mucho adaptarse en un sitio que estaba excesivamente alumbrado, que normalmente nos tapamos los ojos, a cuando estamos en un cuarto oscuro. En un cuarto oscuro, cuando apagamos las luces y el cuarto queda oscuro, normalmente no vemos nada, vemos todo muy oscuro. Pero si esperamos unos minutos, nuestra visión se adapta a la oscuridad y podemos ver ciertas sombras, ciertos objetos, podemos distinguirlo en una habitación oscura. Mientras que si estamos en una habitación altamente alumbrado, pues nos costará adaptarnos a este brillo de luz, ya que siempre estaremos con los ojos prácticamente cerrados porque nos molestaría esta gran cantidad de luz. El rango visual. El rango visual a que está habituado el ser humano se extiende desde una iluminancia de una noche de luna llena, aproximadamente 0.2 lux, como lo dije hace unos momentos, hasta la de un día de verano al mediodía, aproximadamente 100.000 lux, medida de la bóveda celeste, sin la luz directa del sol. La mayoría de los locales comerciales
están iluminados con 500 a 1000 lux, dependiendo de la actividad, y una oficina con 500 lux. Entonces aquí podemos contrastar las cosas. En un día soleado, como observamos aquí en la imagen, podríamos tener hasta unos 100.000 lux. Todos sabemos cómo se ve un hermoso mediodía como el que está en esta imagen. Y de noche simplemente tenemos una cantidad de 0.2 lux. Ahora, los locales comerciales tienen hasta 1000 lux. Entonces podemos hacer el contraste cuando hablamos de cantidad de lux. Cuando estamos de noche, cuando estamos en un día soleado, y cuando vamos a un centro comercial, que podemos encontrar entre 500 hasta 1000 lux, los locales comerciales. La visión y la edad. El ojo de un joven de 20 años se ajusta rápida y fácilmente a los cambios en la luminancia del entorno. Con la edad, el ojo pierde su elasticidad y su velocidad de acomodación. Una persona de 60 años puede requerir hasta 10 veces la iluminancia que el de una de 20 para realizar la misma tarea visual con la misma velocidad y precisión. Además, sus ojos son mucho más sensibles a las altas luminancias. Factores de la visibilidad. Los 4 factores que en conjunto determinan la velocidad son el tamaño, el contraste, la luminancia y el tiempo. Están interrelacionados. Mejoras obtenidas en una de ellos redundan en beneficio para los demás. Entonces, el tamaño nos indica que cuanto más grande sea el objeto o más cercano se encuentra, tanto más fácil será su visión. Entonces tenemos estas letras que normalmente la utilizan cuando nos hacemos una prueba para tener unos nuevos lentes, o cuando realizamos una prueba de tránsito para sacar la licencia de conducir. Y tenemos letras grandes y letras pequeñas. Entonces a una cierta distancia, obviamente cuando son más grandes las letras, las podemos percibir de una manera más rápida que cuando están pequeñas. O cuando están muy pequeñas simplemente no las podemos identificar. La diferencia entre la luminancia de un objeto y el de su fondo se denomina contraste. Letras negras sobre fondo blanco son fáciles de leer porque el contraste se aproxima al 100%, pero una escritura en gris con una reflectancia del 40% sobre el papel gris de 80% tendrá un contraste de solo 50%, lo que dificulta la lectura. La visibilidad de los bajos contrastes puede ser mejorada con mayor nivel de iluminación o utilizando color. Aquí tenemos los ejemplos. Aquí tenemos un alto contraste y aquí tenemos un bajo contraste. Tenemos un fondo gris y vemos que se dificulta un poco la lectura. Es la cantidad de luz reflejada o transmitida por un objeto. Una superficie de color oscuro refleja menos luz que una clara, por lo cual la superficie oscura requerirá de mayor iluminancia para igualar la luminancia de la más clara. La luminancia de una actividad tal como la lectura es un factor clave para la visibilidad. Una experiencia práctica es tratar de leer una tercera copia de carbónico con muy bajo contraste. Al acercarla a la fuente de luz, mejorará la visibilidad. Entonces, tenemos alto y tenemos un bajo. El tiempo. Cuanto menor sea la visibilidad, tanto mayor será el tiempo que se requerirá para ver los detalles. Un tamaño pequeño, un bajo contraste
y un pobre nivel de iluminación son elementos que elevan el tiempo necesario. El factor tiempo es esencialmente importante cuando el movimiento se encuentra involucrado. Por ejemplo, conduciendo un automóvil. Con bajos niveles de iluminación, un objeto parece moverse más lentamente que con niveles más elevados. Ahora hablemos sobre la luz y el color. El color es un factor muy importante en el efecto emocional de cualquier espacio. Sin luz no hay color. Hay dos formas de reconocimiento del color. El color de la luz, que involucra la composición espectral de la luz que incide sobre el objeto, y el color del objeto, que comprende las características reflectivas del objeto. Básicamente, nosotros vemos color porque el objeto refleja selectivamente una cierta porción de la luz que recibe. Entonces, vemos una fuente de luz. Aquí recibe varios colores y el objeto simplemente el ojo percibe el anaranjado, en este caso el naranja y el verde. Y el cerebro al decodificarla vemos una flor con colores naranja y verde. El color del objeto y el color de la fuente. El color del objeto, esto es los pigmentos, la tintura o pintura, funcionan como los reflectores selectivos. Reflejan la luz de ese color. Como sabemos, la luz blanca es energía radiante dentro del espectro visible. Los colores complementarios, rojo, verde, azul, naranja, pueden ser vistas bajo ella. Sin embargo, si una hoja verde sobre una manzana roja fuera iluminada solo con la longitud de onda del rojo, la hoja aparecería sin color o negra. Si la manzana fuera iluminada solo con luz verde, aparecería negra, pero la hoja se percibiría como verde. Si un color no se encuentra en la fuente de luz, esta no podría ser vista en el objeto. Aquí tenemos el ejemplo que hemos dicho, que en este caso, si la manzana fuera iluminada solo con luz verde, aparecería negra, como la vemos aquí, pero la hoja que tenemos atrás se percibiría como verde. Distribución de la energía espectral, o mejor dicho, o de manera abreviada como DEE. La composición de color de cualquier fuente de luz puede ser obtenida graficando la cantidad de energía para cada longitud de onda. Esto se conoce como el diagrama de distribución de la energía espectral. Cada fuente de luz puede ser descrita minuciosamente por medio de su diagrama de DE, o mejor dicho, distribución de la energía espectral. Diagrama de la distribución de energía espectral. Cuanto más alto sea el diagrama en un punto, más energía tendrá la fuente en esa longitud de onda. Entonces aquí vemos unos ejemplos de los diagramas espectrales y vemos donde el punto donde más energía tendrá la fuente de estas longitudes de onda. El diagrama de DE y el rendimiento del color. El diagrama de DE indica las propiedades de rendimiento del color de una fuente de luz. Una fuente con mucha energía radiante en los colores rojo y naranja resultará esos colores. Una fuente rica en azules y verdes destacará esos colores. Del mismo modo, una fuente pobre en uno de los extremos del espectro tendrá a crispar o apagar esos colores. Como ya se ha visto, una fuente que tiene un solo color, por ejemplo el rojo, destacará ese color y ningún otro. Entonces tenemos dos imágenes donde vemos una fuente con gran contenido rojo y una fuente con gran contenido azul, donde claramente se ven que estos colores mencionados son los que destacan. Luz cálida y luz fría. Esta definición es muy importante ya que cuando leemos ciertos fabricantes, vemos los catálogos de ciertos fabricantes, muchas veces hacen referencia sobre el color de la luz que ellos emiten.
Muchas veces vemos una lámpara que dice azul frío o naranja cálido. Entonces tenemos que tener muy claro a qué hace referencia esto de calidez o frío, ya que cuando vayamos a comprar una lámpara o una luminaria o simplemente un bombillo, esto es muy importante tenerlo claro. Entonces, habitualmente se utilizan los términos cálido y frío para caracterizar a varios colores de la luz blanca. Estos son términos que tal vez respondan a las experiencias acumuladas sobre la luz a partir de la invención de la luz eléctrica. Cálido se refiere a la fuente de luz ricas en rojo y naranja, tal vez evocando el fuego y las velas. Frío se refiere a las fuentes ricas en azul, probablemente asociando el color del cielo. Obsérvese que los términos cálido y frío no se refieren a la temperatura de la luz. Entonces, como les dije hace unos momentos, hay muchas luces blancas, que hay unas que son azuladas, otras son más claras, otras son más blancas y así sucesivamente. Cromaticidad. La cromaticidad es la percepción técnica para definir el color de la luz. Los diagramas DDD, DEE resultan algo engorrosos para describir con precisión la cromaticidad. El triángulo cromático de la figura de la CIE permite describir la luz de la fuente por sus coordenadas en el gráfico. El triángulo cromático ayuda, pero no obstante, para el trabajo cotidiano se requieren herramientas más simples. Temperatura del color. La temperatura del color se mide en grados Kelvin y es la referencia para indicar el color de la fuente de luz, salvo aquellas que tengan de por sí un color señalado. Cuando un metal es calentado pasa por una gran gama de colores que van desde el rojo azul, pasando por el rojo claro, naranja, amarillo, blanco y blanco azulado. A los efectos de temperatura de color se habla como un radiante teórico perfecto denominado como cuerpo negro. El cero de la escala Kelvin equivale a 273 grados, lo que significa que excede la escala centígrada en 273. Así, por ejemplo, una lámpara de 6500 Kelvin equivale a un color que toma el cuerpo negro cuando es calentado a una temperatura de 650.000 menos 273, lo que da 6227 grados Celsius. Temperatura de color se mide en Kelvin. Un Kelvin igual a menos 273. Entonces, tenemos un ejemplo, tenemos que 3000 Kelvin es igual a 3, si lo queremos en escalas en centígrados, debemos restar 273 y tenemos 2727 grados centígrados. Aquí tenemos un cuadro comparativo de las temperaturas de los colores en algunas fuentes de luz. Entonces, algunas fuentes de luz, estos son simplemente diferentes tipos de bombillo. Podemos ver la temperatura de sus colores. Por lo menos el bombillo incandescente, que estos son los bombillos que se utilizaban más que todo hace unos cuantos años atrás. Vemos que la temperatura de su color son entre unos 2500 y 3000 grados, 3000 Kelvin, y así sucesivamente. Las fluorescentes, que son muy común verlas en diferentes formas, tubulares o de bulbo, su color vemos que es mucho más alto. Su temperatura de color es mucho más alto. A pesar de que si llevan mucho tiempo conectadas, si con una cámara termográfica vemos su temperatura, cuando hablamos de temperatura que hacemos referencia a energía, mejor dicho, si hablamos de calor,
vemos que esa temperatura sería mucho más grande en las incandescentes que en las fluorescentes. Y así vamos viendo para estos diferentes tipos de fuentes de luz o digamos bombillos, tenemos estos interesantes valores que hablan sobre el color de la temperatura. Temperatura de color de algunas fuentes de luz. Entonces, como ya lo vimos en la lámina anterior, tenemos aproximadamente estos valores, de lo cual las que tienen mayor temperatura de color son estas que observamos aquí, las de mercurio halogenado, las de fluorescente, que estos son las que normalmente vemos en los pasillos de los hospitales, de los edificios, etc. Rendimiento de color. Tal como se ve anteriormente, cuanto más completo o pareja sea el diagrama de DDE de una fuente de luz, mejor será su capacidad de reproducir los colores con naturalidad. Esta propiedad de la fuente de luz se denomina como rendimiento de color. Este factor valoriza mediante el índice de reproducción cromática, abreviado como IRC, y se representa con la sigla RA, siendo su valor máximo 100. Para determinar este valor patrón se eligió a la lámpara incandescente por cuanto tiene un espectro llamado continuo, es decir, que su DEE contiene todos los colores del espectro visible, si bien no en la misma proporción. Así entonces se podrá decir que los tubos fluorescentes trifósforo tienen un RA, un rendimiento de color de 80. De allí llamada serie 800 y el mercurio halogenado en general 75. Tenemos el rendimiento del color, como se abrevia, y tenemos para diferentes tipos de fuentes de luz o bombillos, tenemos cuánto es estimado este valor de RA. La temperatura de color y el IRC. Es necesario que estas dos características de la fuente de luz sean debidamente comprendidas y utilizadas prudentemente. Ninguna de ellas por sí solas definen a una fuente. Ambas deben trabajar en conjunto al seleccionar un tipo de lámpara. Entonces ya sabemos que tenemos que tomar en cuenta estas variables que estamos definiendo, ya que más adelante vamos a explicar cómo seleccionar algún tipo de lámpara o cómo iluminar interiores o exteriores. Entonces tenemos que irnos familiarizando o ir memorizando estos conceptos. Supongamos a dos fuentes de luz con diferentes composiciones espectrales, ambas pueden tener la misma temperatura de color, ser tipo cálido pero tener un IRC diferente y reproducir los colores de manera distinta. Tal es el caso de una dicrónica, aproximadamente 3000 K, y una de mercurio halogenado cálida de 3000 K. La dicroica tiene mucho más rojo en su espectro que la de mercurio halogenado. De la misma forma, podría tener igual IRC diferente TC, mercurio halogenado y fluorescente estándar. Con esto termino este video. Ya hemos definido muchos conceptos que son básicos. Quizás algunos se parecen mucho más a otros, pero están diferenciados. Estos conceptos son claves para lo que vendremos tratando en los próximos videos. Sin más nada que agregar, me despido y los invito a continuar en el próximo video.